bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar viendo cómo podemos jugar el juego Coin Pirate, así que si no quieres perderte nada de esto, quédate en el video. Y ya estamos acá, estamos en la página principal que es coinspirate.io y promete ser el mejor juego de piratas en la blockchain. Obviamente estamos en la blockchain de Watts y este juego de piratas ya tengo varios días probándolo porque me han dado un pack para que lo pruebe y he estado bastante enganchada. Quiero mostrarles cómo funciona más o menos el juego y qué pueden hacer durante su estadía en los mares de este juego de piratas. Dice trade NFTs, gana oro y mucho más. Por ahora estamos en la fase alfa, creo que el juego está en la versión 0.2 de la alfa. Hay bastantes jugadores, hay más jugadores de lo que yo esperaba que hubiera, pero el juego está bastante entretenido y si te quedas enganchado puedes pasar todo el día jugando como me ha pasado todos estos días. Lo que puedes hacer en el juego es navegar buscando tesoros, minar esos tesoros y abrir cofres para ganar la moneda del juego que es CPR. Esta moneda ya está lista en Alcor, así que puedes empezar a sacar tus ganancias, aunque obviamente como todo juego que está empezando, la moneda no está en un valor tan alto, pero sería muy bueno que en este momento entren y empiecen a acumular CPR. En Play Now, cuando te das para Play Now, se te abre la pantalla de play.coinspirate.io. Vas a tener que loguearte con tu cuenta. ¿Y qué necesitas para comenzar a jugar este juego? El whitepaper te da una guía súper técnica y bastante amplia, pero aquí en el Discord nos los reducen de una forma súper fácil acerca de cómo puedes empezar a jugar y cuáles son las opciones. Tienes diferentes opciones por ahora, pero lo que siempre vas a necesitar es un bote, un capitán y una pala. En Atomic Hub se llama Coin Pirates 1, tiene un market fee de 5% y en la parte de mercado puedes encontrar los barcos. Fíjate que lo estoy poniendo por precio más bajo y el precio de un barco, el más sencillo, que es el que yo tengo, son aproximadamente $20. No hay muchos barcos que estén vendiendo, realmente no están vendiendo muchas cosas porque todo el mundo está jugando el juego, así que lo que encuentres quizás no sea a un precio tan bajo. Y una vez tengas todo eso, te vienes directamente al juego y vas a necesitar también hacer como una especie de depósito de 150 CPR. En Alcor puedes conseguir, por ejemplo, ahora el CPR, que si más o menos 150 no es mucho de WhatsApp, así que para empezar a jugar está muy bien. Cuando empiezas el juego te ponen tu barquito en alguna parte del océano. A mí me lo pusieron, se los voy a mostrar. Empecé por acá, no sé si todo el mundo empieza ahí. Y he estado navegando por todos estos mares en busca de tesoros, porque según lo que nos dicen acá en el FAQ, en Discord, los cofres solamente son 150 cofres distribuidos una vez cada 3 horas en diferentes locaciones y hay tanta gente jugando que se acaban muy rápido. Dice que por cada 10 cofres, algunos de los cofres te pueden dar 0 CPR. Básicamente te la pasas por acá navegando. También tienes tiempos de navegación. Si los tiempos son un poco más largos, por lo menos de aquí para acá puedes tardar aproximadamente con un barquito sencillo y humilde como 20 minutos, 18 minutos. Y ya si te vas de aguas más profundas de aquí para acá puedes tardarte de 1 hora o 2 horas solamente navegando. Cuando ya estás en la tierra hay diferentes harbors o puertos. Ya están numerados, por lo menos estoy en el 17, por acá está el 16 y así. Lo primero que debes hacer es entrar a la harbor. Si estás cerca de la harbor te va a dejar entrar y pasar todos tus ítems. En la parte de ítems, pasarlos de aquí para acá. Está tu barquito, yo tengo un barquito, tengo un capitán, tengo un compás, que esto me hace poner un 10% más para localizar lo que son los tesoros. Tengo un pico y tengo una pala. Los picos lo que hacen es que te dan un boost en el minado para que mines más rápido, pero indiferentemente tengas o no el pico vas a necesitar a juro la pala. Una vez cargas de este lado todos tus ítems, vas a poder empezar a navegar. Así lucen los tesoros.
Uy, me salieron varios, creo que porque se nos actualizó la hora. Sí, se actualizó la hora y tenemos por acá. Entonces voy a darle, este es mi barquito, voy a navegar, a ver si puedo llegar a este. Todavía lo que no entiendo muy bien, a pesar de que ya tengo varios días jugando, es en la distancia de los botes, porque al principio puedes viajar como una corta distancia rapidito, pero después empieza a darte un error como este que los voy a mostrar por acá, que me da error pad. Entonces no me dice realmente que si es que necesito esperar tantos segundos, pero son cosas que pasan porque todavía el juego está en versión alfa y hay muchas cosas todavía por hacer. Cada uno de estos barquitos que ves por acá es un jugador que está minando y buscando tesoros como nosotros. En algunos puertos vas a ver que está minando como más de 10 barcos porque hay demasiada gente jugando. Y cada uno de estos que están aquí picando pertenece a uno de estos, al capitán de este barquito que está minando ese tesoro que está ahí. En la parte de acá puedes ver diferente información importante, está tu wallet, te puedes cambiar también el nombre a ponerte un alias, está el total de CPR que tienes en tu cartera, el CPR que tienes en el juego, que si no me equivoco creo que esto lo vas a poder empezar a pelear cuando empiece lo que es la parte del PvP y vas a poder ganarle CPR a otros personajes, lo que más o menos entiendo. En la parte de acá te dan información acerca de tu bote, cuál es la salud, el daño, la resistencia al daño, la velocidad, la visibilidad, la dificultad del minado y el Treasure Location, que es el que nos da el compás que tenemos. Una vez te acercas a un tesoro te va a aparecer esta parte que dice acá, deja de minar, y te va a decir cuál es la dificultad, el odds, el tiempo de minado que vas a tardar para poder minar este tesoro y le vamos a dar minar. Ahora ya tenemos a nuestro muñequito ahí minando y nos dice cuánto tiempo debemos esperar para minar. Una vez se acabe este tiempo te va a aparecer un modal acá con una pantallita de un cofre, te dice tener un cofre y le vas a dar que sí. Una vez le des que sí, tus cofres van a aparecerte en la parte de acá de cofre y desde ahí va a empezar a contarte un reloj para que puedas abrir ese cofre. Cada vez que utilices un cofre y lo abras, se te va a ir gastando lo que es la durabilidad de tu pala. Y se me va a recetar un conteo donde ya yo no voy a poder utilizar esta pala por una cuestión de tiempo, aproximadamente creo que son como 10 horas en mi caso. Me pareció ayer que la estuve minando, me pareció 10 horas de cooldown. Si tienes dos palas puedes ir a lo que es el puerto y cambiar a la pala nueva para seguir minando sin problema, sin esperar ese cooldown. Y como ya vieron, tengo un cofre aquí que guardé para que ustedes vieran cómo se abre y qué nos da. Una vez tenemos el cofre ya minado y ya con el tiempo esperado le vamos a dar a abrir. Y este cofre te ha dado 92 de CPR, lo cual es bastante porque algunos me han dado 50 y ayer me apareció uno que me dio 0, no me dio nada, porque también pueden salirte tesoros que tienen 0 de CPR dentro, lo cual es chimbo y triste. Y una vez que le des acá, se te ha sumado tu CPR al total que tienes acumulado. Y más o menos este es todo el juego. Por ahora lo que se puede hacer es estar todo el día pendiente cuando se te acabe esto, minar, irte cambiando los puertos. A mí me funciona más sacar los cofres en la hora de la noche porque hay tantos barcos y tantas personas jugando. Lo que puedes estar pendiente es cada vez que se resetea, o sea, cada hora. Por ejemplo, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, cuando se resetean los 150 cofres que están disponibles, estar pendientes para agarrarlos antes de los demás que están jugando también. Cerca de los ítems te voy a dejar en la caja de descripción esta parte que te explica qué hace cada uno de los ítems que hemos estado nombrando. El juego dice que necesitas una palanca para abrir los cofres
pero yo no tengo ninguna y puedo abrir los cofres, así que sí, no sé si eso es un bug o algo. Mi opinión sobre el juego: está bastante entretenido. Si tienes oportunidad de entrar y comprar un barquito, un capitán y una pala, te lo recomiendo porque el super ahorita está a bajo precio, pero puede que por lo que va el juego y las cosas que están sacando, no dudo que pronto vaya a subir, así que siempre es importante tener un poquito de diferentes monedas por ahí acumuladas. Y aparte de que también está bastante divertido, entretenido, y no tienes que dedicarle tanto tiempo, puedes dejarlo ahí abierto y cuando te toque volver a verlo, y así vas sacando cofrecitos y vas ganando CPR. Y este ha sido todo el video. No olvides que tengo redes sociales y que puedes encontrarme en el Discord de 3DK Render. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo. Adiós.